Puesto los ojos en Jesús. Conocieron la historia de Pedro cuando le dice a Jesús que él también quería caminar sobre las aguas. Y lo vamos a estar recordando en Mateo 14, 29 y 31, la parte más importante. Jesús fue a ellos en medio de la noche caminando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro sobre las aguas, andaba para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? El problema era que Pedro había quitado la mirada del Señor Jesús. Había visto la tempestad, había visto el problema, había visto la situación, había visto que él estaba caminando sobre las aguas. Él estaba caminando por fe. Y era su fe la que había sido vulnerada, la que en ese momento le hizo dudar, la que le falló en ese tiempo. Él miró para otro lado, quitó la mirada del Señor Jesús. Y en esta noche vamos a estar compartiendo un texto, continuando con el estudio del libro de Hebreo, en el capítulo 12. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 3, donde nos da este mismo consejo: poner los ojos en el Señor Jesús. Y dice el texto así: por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos del pecado que nos asedia, despojémonos para que podamos correr verdaderamente esta carrera con la debida paciencia. El capítulo 11 nos habla de esta nube de testigos, de este grupo de testigos grandes, este listado que nos habla estos próceres del Antiguo Testamento que confiaron en Dios, que vivieron por fe, teniendo esta gran nube de testigos en alrededor nuestro. Corramos con los ojos puestos en Jesús, no como hizo Pedro, que miró para los costados y el miedo le tomó en ese momento, la falta de fe, y él se empezó a hundir. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien sufrió con gozo el oprobio, justamente, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel, verso 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a quien ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Considerad al Señor que sufrió toda clase de contradicciones, para que vuestro ánimo no decaiga, para que estéis firmes resistiendo. No habéis todavía combatido hasta la sangre, no habéis resistido combatiendo el pecado hasta la muerte. Es el consejo que nos da. Por eso la exhortación dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor está trabajando, el Señor quiere sacar algo bueno en tu vida. Versos 7 al 11, y dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban,
como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y es así. Dios nos trata como a hijos, por eso nos disciplina. Si no, nos consideraría bastardos y no hijos. Y verdaderamente nos considera hijos y Él está trabajando en nosotros con un propósito eterno. Aún nuestros propios padres terrenales nos disciplinaban y nosotros le venerábamos. ¿Por qué no mucho mejor obedecer a Dios, al Padre de los Espíritus, y vivir verdaderamente? Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito final de Dios es que podamos participar de su santidad, que podamos crecer en Él con los ojos puestos en Jesús. Es esta la clave. Y es así que ninguna disciplina al presente nos es causa de gozo. Seguramente que no, sino de tristeza. Pero da fruto apacible de justicia. No debemos quitar los ojos de Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en todo momento. Él sufrió el oprobio. Él con gozo participó y llegó a la cruz porque Él tenía la vista en Dios. Él se sentó a la diestra de Dios. Su sacrificio fue reconocido y penetró hasta el lugar santísimo. Considerad, para que vuestro ánimo no se decaiga, considerad que Él caminó por este mundo y Él sufrió también toda clase de contradicciones y demás. No habéis resistido el pecado hasta la muerte, como nos dice. Dios nos trata como hijos verdaderamente, por eso nos disciplina. Si aceptamos la disciplina aún de nuestros padres, mucho mejor, porque esto tiene que ver con participar en su santidad. Las disciplinas al presente no parecen gozo, pero dan fruto apacible de justicia. ¿Cuántas veces caminamos a nuestra manera o decidimos lo que íbamos a hacer sin considerar lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántas veces apartamos la mirada del Señor Jesús? ¿Cuántas veces soportamos el peso de la disciplina o no? El Señor quiere que participemos de su santidad. Él nos llamó, Él nos buscó para formar un pueblo. Él quiere que como su Hijo, justamente estemos con Él. Que aprendamos, que crezcamos, que podamos dejar nuestra carga en sus manos. Confiemos en Él, confiemos en el Señor eterno y caminemos de esta manera cada día de nuestra vida. Que Dios nos bendiga en este propósito.